Bien, reciban un saludo a todos los estudiantes que nos están viendo a través de esta plataforma. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante en el área de ciencia y tecnología. Vamos a hablarles sobre el sistema respiratorio humano. ¿Qué es el sistema respiratorio humano, no? Nos vamos a preguntar seguramente. Bueno, si revisamos bibliografía, es decir, textos, nos vamos a dar cuenta que es el conjunto de órganos que están especializados, en este caso para obtener oxígeno y obviamente para poder transportarlo hacia las células, pues, ¿no? Para que obviamente esta pueda generar energía, obviamente, para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el sistema respiratorio, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar, obviamente, paso a paso este tema. Entonces, para eso quiero que me atiendas y puedas tomar nota también de todo lo que estamos explicando. Muy bien, en primera instancia, tenemos que diferenciar qué es respiración celular y qué es ventilación pulmonar. Obviamente, la ventilación pulmonar es el mecanismo de respiración, es decir, desde el momento en que tú respiras el aire, en este caso el oxígeno, que va a ingresar a través de las vías respiratorias hacia los pulmones, ¿no? y posteriormente el intercambio gaseoso y el transporte de esto, ¿no? Hacia las células. Y la respiración celular, como en algún momento ya te he explicado, esto va a ocurrir a nivel celular, ¿no? Y que obviamente esto va a ocurrir en las mitocondrias, que es la que va a producir un tipo de energía. Eso le vamos a llamar respiración celular, ¿no? Bueno, un poco para poder diferenciar lo que viene a ser respiración celular y ventilación pulmonar. Muy bien, veamos, por ejemplo, las funciones del sistema respiratorio. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? En este caso, el respiratorio humano, vamos a decir. Bueno, primero el proceso de la hematosis. ¿Qué es el proceso de la hematosis? Mira, a ver, si es que podemos evidenciar esto. Mira, a ver, por ejemplo, aquí nos dice que es el intercambio gaseoso entre en este caso el O2 y el CO2, es decir, oxígeno y CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces, que obviamente esto la vamos a respirar a través del aire, ¿no? Que se encuentra en la atmósfera, y obviamente el intercambio gaseoso se va a dar a nivel de los alvéolos pulmonares, es decir, a nivel de los pulmones, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora otra de las funciones es controlar el grado de acidez, en este caso sanguínea, es decir, el pH, ¿no? Mediante la regulación de la concentración de CO2 en la sangre. Ahora también otra de las funciones es que posee receptores para el sentido del olfato, ¿no? En este caso filtra el aire inspirado, es decir, en este caso a través de las vías respiratorias, en las fosas nasales, por ejemplo. Y lo otro es que produce también sonidos, el tema de la fonación, pues, ¿no? Y finalmente otra de las funciones es excretar agua, lo que va a ayudar a la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Muy bien, veamos qué funciones o qué más podemos tocar aparte de esto, ¿no? Está claro las funciones, ¿no? Lo más importante es el intercambio gaseoso, pues, ¿no? Entre el oxígeno y el CO2. Muy bien, vamos a ver también lo que vienen a ser, en este caso, las principales estructuras anatómicas que van a involucrar el sistema respiratorio, es decir, las vías respiratorias. Obviamente vamos a empezar desde las fosas nasales, en este caso la nariz, que obviamente la nariz, la boca, que son cavidades que están separados, por ejemplo, la nariz a través del tabique, ¿no? Que están tapizadas internamente, obviamente, por una membrana mucosa, que obviamente estas están rodeadas por vasos sanguíneos, ¿no? Que obviamente van a calentar, que calientan obviamente el aire, en este caso a través de la sangre, que circulan por ahí, y poseen células secretoras también, ¿no? Llamados los mucus, por ejemplo, ¿no? Ese vendría a ser el tema de las fosas nasales, a través de la nariz hablamos, ¿no?
Ahora, la función principal es la de atrapar partículas de polvo, ¿no? O el polvo generalmente, pues, ¿no? Es como un filtro, vamos a decir. Muy bien, lo otro, la faringe. La faringe también es un conducto tubular y que tiene una función mixta, ¿no? El sistema respiratorio y el sistema digestivo, que creo que en algún momento lo explicamos también, ¿no? Y también la otra función que es la caja de resonancia, ¿no? Para la voz. Por eso estoy hablando, ¿no? Cuando tú hablas, obviamente hay una caja de resonancia que emite el sonido, ¿no? Ahora, en la faringe se encuentra también la epiglotis, que es una lengüeta. Obviamente esto permite el aire, pues, el paso del aire, ¿no? Hacia la laringe, y que impide obviamente también que los alimentos lleguen a la tráquea, ¿no? Es como, vamos a decir, como un separador, pues, ¿no? Si deja entrar aire o los alimentos, no deja ingresar alimentos, por ejemplo, a la tráquea, si no te estarías atorando, pues, ¿no? Muy bien, esa es la función obviamente de la faringe. Ahora, la laringe, aquí estamos hablando de toda la porción conductora. La laringe también es un conducto tubular. Mira, recuerda que la laringe está situada justamente o está relacionada con las cuerdas vocales, ¿no? Y estas obviamente tienen unas membranas que obviamente vibran al pasar el aire, y esto obviamente permite la emisión de sonidos, ¿no? Ahora, la laringe conecta obviamente con la tráquea, y la tráquea obviamente ayuda el paso del aire obviamente hacia los pulmones, ¿no? Ahora, no deja pasar, aquí entre la laringe y la tráquea no deja pasar los alimentos obviamente hacia los pulmones, ¿no? Porque obviamente esto, ¿cómo así? A través del reflejo de la tos, pues, ¿no? Alguna vez han visto que alguien se ha atragantado, por ejemplo, ¿no? Y tiene que toser de repente. Muy bien, lo otro es las tráqueas, o la tráquea. En este caso es un conducto flexible, es decir, cartilaginoso, vamos a decir también, que está formado por anillos, ¿no? Justamente por anillos cartilaginosos, que obviamente la mantienen obviamente abierta durante la entrada y salida del aire, ¿no? Entonces, y la tráquea obviamente permite ya la ramificación a los bronquios. Los bronquios obviamente es la división de la tráquea, que obviamente estas penetran hacia los pulmones, ¿no? Donde ya se subdividen en bronquioles terminales y así, ¿no? Ahora, hasta aquí obviamente es una porción conductora, ¿no? De todo lo que viene a ser el transporte de aire, vías aéreas, obviamente, ¿no? Son vías aéreas. Ahora, hay otra porción que es obviamente a nivel del pulmón mismo, donde vamos a encontrar los alvéolos pulmonares. Es donde va a ocurrir la hematosis. ¿Qué era la hematosis? Dije, es el intercambio gaseoso, pues, ¿no? El oxígeno con el CO2. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, ahí está un pulmón. Los pulmones generalmente son órganos esponjosos, son órganos esponjosos, ¿no? De color rosado en los niños, ya pues un poco gris de repente en los adultos, ¿no? Ya, o de repente medio negruzco ya en los ancianos, ¿no? Según lo que se ha podido evidenciar en las investigaciones que hacen obviamente los médicos y todos ellos, ¿no? Bueno, entonces el pulmón derecho, por ejemplo, vamos a asumir que este es el derecho, está dividido en 3 lóbulos, es decir, en 3 partes, en 3 lóbulos, ¿no? Ahora, y el lado izquierdo obviamente está dividido en 2 lóbulos nada más, 2 lóbulos, ¿no? Es decir, en 2 partes. Ahora, obviamente cada pulmón contiene más de 1500 alvéolos pulmonares, es decir, son como unas pequeñas racimos de uva, ¿no? Bien finitos obviamente, que estas son las que permiten el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué más podemos decir de los pulmones? Bueno, los pulmones están protegidos por una membrana, que se llama pleura. Y ahora, entre las capas de la pleura hay un líquido, ¿no? Que disminuye el roce de los pulmones, digamos, con la caja torácica.
¿no? Durante el movimiento respiratorio, pues obviamente el pulmón tiende ¿no? Vamos a decir, a inflarse, desinflarse, algo así, ¿no? Son movimientos respiratorios que ocurren en los pulmones. Ahora, esto obviamente el pulmón está protegido, pues, ¿no? Por las costillas, obviamente es la que protege. Y el corazón obviamente está aquí, ¿no? Es un compartimento, obviamente, un lugar donde se comparte varios órganos. Bueno, entonces, y así, y como también podemos indicar de que una de las enfermedades, generalmente que de repente, ¿no? Puede ser por tema de inflamación, perdón, de la pleura, le llaman la pleuresía, por ejemplo, ¿no? Bueno, muy bien, eso vendría a ser, hablando un poco de los pulmones. Por ejemplo, ahora vamos a hablarles un poco de lo que viene a ser la mecánica respiratoria, o la que habíamos indicado también, la ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser esa mecánica respiratoria? En realidad es un proceso mediante el cual obviamente va a ocurrir el intercambio gaseoso, te había indicado esto, y obviamente esto es debido a que el aire ingresa hacia los pulmones, y en este proceso obviamente va a ocurrir esta mecánica respiratoria, que obviamente la podemos dividir en 3 fases de repente, ¿no? Primero la inspiración, luego el intercambio de gases y la expiración, que lo vamos a ver en la siguiente presentación. A ver, en la inspiración, ¿qué es lo que va a pasar? El aire ingresa por las fosas nasales, por las vías respiratorias, llega a los pulmones y obviamente esto se va a expander la caja torácica, ¿no? Es decir, se ensancha. Y bueno, aquí está el diafragma, ¿no? Bueno, entonces indicamos de que durante la inspiración los músculos intercostales se contraen al igual que el diafragma, ¿no? Entonces lo que provoca es el aumento de la cavidad torácica, ¿no? Si tú respiras aire, digamos, obviamente se va a ensanchar la caja torácica, ¿no? Ahora el aumento en este caso de la cavidad torácica es debido al aumento del volumen de los pulmones también, ¿no? Entonces eso vendría a ser el primer proceso, que vendría a ser la inspiración. Ahora, después de haber ingresado el oxígeno, el aire en este caso, hacia los pulmones, es decir, oxígeno, lo que va a ocurrir es el intercambio de gases. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando nosotros inspiramos, el oxígeno, mira, por aquí ingresa el oxígeno, mira. ¿Estás viendo, no? Ingresa el oxígeno a los alvéolos pulmonares, es decir, a los pulmones. Bueno, estos son como racimitos de uva, son varios, ¿no? Pero en uno de ellos, digamos, ingresa el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso, le dice, ¿no? Toma oxígeno, o sea, pasa a los capilares, es decir, a las venitas, esas finitas que en algún momento te expliqué en el sistema circulatorio, y también le entrega, toma CO2, le dice, ¿no? El CO2 obviamente va a ser expulsado, ¿no? A través de la boca, sale, ¿no? Ahora, pero el oxígeno ingresó a los capilares, esto va a transportarlo, porque es rica en oxígeno, mira, es transportado hacia las células, pero las células siguen generando CO2, toma CO2, y el CO2 sigue llevando la sangre aquí, mira. Intercambio, ¿no? Es como es un ciclo, diríamoslo, ¿no? Eso vendría a ser el intercambio de gases. Ahora, lo otro es el tema de la expiración. La expiración es cuando ya expulsas, pues, ¿no? El aire que no sirve, digamos, el CO2. Expulsas. Entonces el diafragma tiende a relajarse. Los pulmones tienden a desinflarse, vamos a decir, ¿no? De hecho, disminuye el volumen de los pulmones, ¿no? Eso vendría a ser la expiración, ¿no? Bien, de hecho es un poco sencillo de entenderlo de repente a través de estos gráficos, pero bueno, podemos ahora también indicar el tema del ritmo respiratorio, ¿no? Obviamente son los números de movimiento respiratorio que se realiza, digamos, en un minuto, ¿no? Que obviamente esto puede variar de acuerdo
en este caso de la necesidad de oxígeno, ¿no? que requiere en este caso nuestro organismo. Ahora, cuando estamos en reposo, mira, cuando estamos en reposo, vamos a decir de que nosotros normalmente nuestro ritmo respiratorio, es decir, el movimiento respiratorio por minuto, sería 16 veces. 16 veces, digamos en reposo, 16 veces por minuto, ¿no? Es el movimiento respiratorio. Aquí vamos a poner, a ver. Habíamos indicado, cuando estamos en reposo, no se puede escribir, creo, a ver, vamos a ver. En reposo, hemos dicho que esto sería igual a decir 16 veces por minuto. Este es el reposo. Ahora, ¿qué pasaría si estoy por ejemplo, en movimiento, o cuando, por ejemplo, cuando estoy, estoy corriendo, digamos? Uno puede estar corriendo, entonces en ese caso el ritmo respiratorio, es decir, el movimiento respiratorio aumenta, ¿no? Sería, ahora vamos a ver aquí. A ver, ahí está. Digamos, cuando hago ejercicios, en reposo, en actividad, 40 veces por minuto, ¿no? Ese es el ritmo respiratorio, que es lo que ocurre, ¿no? Cuando normalmente nosotros respiramos, pues, ¿no? Nuestro ritmo respiratorio. En reposo, 16 veces por minuto. Cuando estamos en actividad, 40 veces por minuto, ¿no? Tu ritmo respiratorio, ¿no? Eso sería, digamos, en teoría, lo que estamos explicando, ¿no? Ahora, la capacidad pulmonar, obviamente es el volumen máximo que el aire puede contener en los pulmones, ¿no? Entonces, esa cantidad es de 6 litros aproximadamente, ¿no? A ver, lo vamos a anotar también aquí. ¿Cuánto hemos dicho? 6 litros. A ver, vamos a ver aquí. 6 litros, ¿no? Esa es la capacidad pulmonar. 6 litros la capacidad pulmonar, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos indicar también de que en una inspiración forzada, pueden introducirse, por ejemplo, vamos a decir, en una inspiración normal se introduce 0,5 litros de aire, ¿no? En los pulmones. Pero en una inspiración forzada se introducen 2, litros de aire a los pulmones. Ahora, obviamente se van a eliminar 1,5 litros de aire. El pulmón nunca está vacío, ¿eh? Siempre queda en los alvéolos una cantidad de aire, en este caso 1,2 litros de aire, ¿no? Porque ¿qué pasaría si los pulmones estarían vacíos? Obviamente los alvéolos pueden colapsar. De hecho, puedes morir también, pues, ¿no? Entonces nunca están vacíos los pulmones, ¿no? Entonces, obviamente son litros de aire, ¿no? De aire. Entonces podemos decir, se introducen 0,5 litros de aire normalmente, pero, o sea, la capacidad de los pulmones estamos hablando que es de 6 litros, ¿eh? De aire. Entonces se introducen 0,5 litros de aire normalmente, pero ahora por una inspiración forzada, cuando quieres introducir más aire, puede introducirse 2, litros de aire. Ahora se eliminan normalmente 1,5 litros de aire, ¿no? Y en los pulmones están generalmente 1,2 litros de aire. Así sería. No, muy bien, continuamos. A ver, vamos a borrar, a ver.
no podemos borrar. A ver. Ya, muy bien. Continuamos, no importa, ¿no? Ya, entonces, a ver, desarrollando ahora el tema del intercambio de gases. A ver, vamos a intentar borrar. Muy bien, a ver, estamos ahí. Desarrollando en el intercambio de gases, que es el tema que queremos explicar a detalle. Entonces hay tres fases, ¿no? La primera fase es la fase pulmonar, la segunda fase diríamos la fase B, la fase sanguínea y la fase celular. En la primera fase, que es la fase pulmonar, si tú observas la imagen, te das cuenta que es la fase donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, es decir, este intercambio de gases ocurre entre el aire y la sangre que está en los alvéolos. Bueno, ahora el aire que llega a los alvéolos tiene una concentración de oxígeno. Mira, el de amarillito llega con una concentración de oxígeno, ¿no? Que obviamente es mayor a la que se encuentra obviamente en los pulmones, bueno, porque acabas de respirar. Entonces, por ello el oxígeno en este caso se va a difundir hacia los alvéolos, y aquí va a ocurrir, mira, pasa hacia los capilares. Los capilares obviamente están trayendo CO2 y te entregan CO2, y ahora los capilares, o en este caso la sangre, se recarga de oxígeno, tiene mayor concentración de oxígeno ahora, ¿no? Y así va ocurriendo por difusión, obviamente, ¿no? Va ocurriendo el intercambio gaseoso. Ahora esto es trasladado hacia dónde, hacia las células, ¿no? Entonces, ahora si tú ves la siguiente fase, que es la fase sanguínea, aquí está. En la fase sanguínea te das cuenta que se va a transportar, pues, los gases, en este caso tanto el CO2 como el oxígeno. ¿A través de dónde? A través de los capilares, pues, ¿no? A través de la sangre, diríamos, en otras palabras. Entre el oxígeno y la hemoglobina, que es la que contiene, obviamente, que son los glóbulos rojos, que es el que lleva el oxígeno. Entonces, son los que transportan, obviamente, son transportados obviamente por los glóbulos rojos, te digo, y hasta dónde, hasta llegar a las células. Y las células obviamente reciben el oxígeno y te entregan también CO2, ¿me entiendes? Entonces, y este transporte de oxígeno obviamente debe ser muy rápido, ¿no? Debe ser muy eficiente, porque por eso tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos, pues, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Según los datos que revisamos, son 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Esto es mucho, pues, ¿no? Y es lo que se necesita. Ahora, estas células, obviamente, la van a utilizar, pues, ¿no? Ese oxígeno. Entonces vamos al siguiente proceso, que se llama... ¿Cómo se llama el siguiente proceso? La fase celular. Tú ves, observa aquí la fase celular. Y en la fase celular, obviamente, lo que ocurre es que el oxígeno que acaba de entrar, obviamente va a permitir que ocurra otras reacciones a nivel celular, que es la respiración celular y la que va a generarte energía. Pero ahora, también la célula genera residuos, ¿no? Lo que no sirve, en este caso el CO2 no sirve. Y esto obviamente tiene que ser transferido, ¿pero hacia dónde? Hacia la sangre, pues, ¿no? Y entonces la sangre se lo lleva el CO2. Entonces sigue el ciclo, otra vez pasamos, ¿no? A la fase pulmonar y así. Entonces así ocurre el intercambio gaseoso en la respiración. Entonces ahora si observamos un glóbulo rojo, por ejemplo, así va a ocurrir, ¿no? En los alvéolos pulmonares ingresa el oxígeno, se lo lleva los glóbulos rojos y te entrega CO2. Este CO2 obviamente es expulsado, pues, hacia afuera, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco de poder entender mejor quizás es observando estos gráficos, pues, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar sobre las enfermedades del sistema respiratorio y los cuidados, obviamente. Hay diferentes enfermedades, ¿no? Hoy en día estamos padeciendo, por ejemplo, el COVID. El COVID está relacionado con el tema de la neumonía. Entonces, hay enfermedades a nivel del sistema respiratorio. Vamos a ver algunas, ¿no? Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas son infecciones causadas por un virus o una bacteria, por ejemplo.
Por ejemplo, nos referimos pues, la gripe, la tos, pues, ¿no? Dependiendo del órgano que es afectado en este caso. Si te da en la laringe, laringitis de repente, inflamación de bronquios, bronquitis o faringitis, ¿no? Entonces esto es debido a que de repente hemos tenido alguna infección. Ahora, si no nos cuidamos, obviamente se puede agravar y esto nos puede dar la neumonía. La neumonía obviamente es un proceso inflamatorio, pero en este caso de los alvéolos. ¿Te acuerdas que los alvéolos son pequeños como racimos de uvas? ¿Sí? Este es un alvéolo sano, por ejemplo, normal. Cuando ya está infectado tiene pus, mira, así está, ¿no? Por eso que colapsa, digamos, el intercambio gaseoso, ahí puede generarse, digamos, hasta la muerte de repente, ¿no? Es muy peligroso esto. Entonces, generalmente esto es causado por un agente infeccioso, puede ser una bacteria o un virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar, pues obviamente, cuidarnos nuestras vías respiratorias, ¿no? Lo que respiramos y todo ello. Otra de las enfermedades es el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar, obviamente, es debido a que hay una multiplicación anormal de las células, ¿no? Bueno, obviamente están formados por células, tejidos, sabemos muy bien. Entonces, la causa más generalizada es el tabaquismo, es decir, cuando tú fumas. Entonces, este es un factor que obviamente puede generar, ¿no? Por un tema de que se deterioran los tejidos, te genera un cáncer. Entonces hay un tejido cancerígeno, ¿no? Entonces, generalmente los fumadores están propensos a adquirir este cáncer pulmonar. El otro es el asma, que es otra de las enfermedades que de repente conocemos, ¿no? El asma se caracteriza por el estrechamiento de los bronquios, o sea, lo que dificulta es el paso del aire, ¿no? De repente no pasan como debería ser el aire, entonces hay una complicación en tema de la respiración. Entonces sus causas están asociadas generalmente a las reacciones alérgicas, la alergia, es decir, frente a algunos alimentos, al polvo. Hay gente que tiene alergia al polen o a otras cosas, entonces eso permite que se genere el asma, ¿no? Entonces estas sustancias obviamente se encuentran en el ambiente, pues, ¿no? El polvo, por ejemplo, está en el ambiente. Ahora, otra enfermedad es el efisema pulmonar. El efisema pulmonar es la pérdida de la elasticidad de los alvéolos. Los alvéolos obviamente tienen un grado de elasticidad, ¿no? Entonces, el efisema pulmonar obviamente está acompañada de la destrucción de esos alvéolos pulmonares. Entonces, obviamente va a disminuir tu capacidad, ¿no? Para poder realizar el intercambio gaseoso, lo que obviamente va a hacer de que colapse obviamente tu pulmón, ¿no? Entonces, este efisema obviamente es debido principalmente a la exposición, por ejemplo, al humo del cigarro, a la contaminación, de repente, ¿no? Es muy importante conocer de repente las razones de estas enfermedades. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de qué es lo que respiramos, ¿no? Entonces, para esto vamos a dar algunos cuidados del sistema respiratorio, dar indicaciones. Mira, por ejemplo, algunas medidas para mantener el sistema respiratorio en buen estado, ¿cuáles son? Tienes que dormir en habitaciones bien ventiladas, es decir, debe tener ventanas, ¿no? Debe haber aire, evitar sitios con aire contaminado, hacer ejercicios en especial al aire libre y algunas conductas de riesgo, ¿no? En este caso, no es bueno fumar, ¿no? No estar cerca cuando hay personas que fuman, por ejemplo. O discontinuar tratamiento de infecciones respiratorias. Es decir, hay que tener cuidado también, ¿no? Si tenemos alguna infección respiratoria, saber acudir a un neumólogo, por ejemplo. Muy bien, entonces eso vendría a ser el tema que hoy hemos desarrollado, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado. Les espero con sus preguntas.